¿Están listos para la palabra del Señor? Amén. Muy bien, pues vamos entonces a darle paso a la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestra serie que venimos enseñando todos los viernes, que es la serie llamada El orden de Dios para la familia cristiana. ¿Cuántos estamos aprendiendo con esa serie, mis hermanos? Ya en estas alturas ya llevamos 8 semanas, es decir, 2 meses. 8 semanas, pues se dicen fácil, pero pasaron muy rápido, ¿no? Pero sí hemos aprendido, ¿no, mis hermanos, con esta serie? Y ese tema 8 le titulé Formemos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. El texto base que vamos a estudiar hoy en esta noche, mis hermanos, es Deuteronomio capítulo 6, versos 4 en adelante. ¿Lo tiene ya? Vamos a leer. Deuteronomio 6, verso 4 al 9. ¿Listos? Dice la palabra del Señor: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Queremos disponer nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Tú eres bueno, Señor, y tú eres fiel, y siempre tienes alimento en tu mesa para cada uno de nosotros. Así que yo en esta noche te pido, Padre, que nos des esa instrucción, que instruyas en tu palabra a nuestras vidas, y que tu palabra, Señor, sea viva, se haga vida en nosotros, Señor. Te damos gracias a ti y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero comentarle, mis hermanos, ahí no tienen luz, ¿sí, verdad? ¿Sí tienen luz ahí de ese lado? Que se ven como oscuros, ¿verdad? Quiero comentarles hoy, mis hermanos, el tema que le traigo es un tema un poco muy actualizado. De hecho es actualizado, es lo que estamos viviendo hoy en día. Porque mire, el ataque contra la familia, mis hermanos, no es algo nuevo. El ataque contra la familia, ¿sí? En el libro de Génesis vemos claramente cómo Satanás atacó a la familia que Dios creó. Eso lo vemos en Génesis, ¿verdad? Vemos a Adán y a Eva siendo incitados por Satanás para desobedecer a Dios. Y de ahí, mis hermanos, a la fecha, la razón de nuestros sufrimientos. ¿Cuántos de aquí están sufriendo? Nomás no haga puchero. Sí, ¿verdad? Todos sufrimos. La raíz y la razón de nuestros sufrimientos, mis hermanos, y todo lo que nos pasa es por la desobediencia a los mandatos de Dios. Cuando usted sufre, mi hermano, es porque usted está desobedeciendo al Señor, ¿sí? Satanás sigue atacando a la familia. Fue en el seno familiar, mis hermanos, donde la Biblia narra el primer homicidio, fíjese. Caín matando a su hermano Abel. Hasta el día de hoy, mis hermanos, la familia sigue siendo atacada. ¿Cuántos saben eso? Hasta el día de hoy, y hoy más que nunca, mis hermanos, la familia sigue siendo atacada, sigue estando bajo el fuego despiadado de los enemigos de Dios, ¿sí? No solamente Satanás es su enemigo por excelencia, mis hermanos, sino de hombres malos que rechazan a Dios, gente que odia a Dios. Y Satanás utiliza multiformes maneras, mis hermanos, de dañar a la familia, de dañar a nuestros hijos. Y le voy a dar un ejemplo. Mire, el sistema escolar de estas últimas generaciones en el que están creciendo nuestros hijos enseña de que no hay Dios.
Ya antes eran las preparatorias, antes eran las universidades, mis hermanos, pero hoy en día es desde la primaria. Desde la primaria ya están enseñando a nuestros hijos de que no hay Dios. Sí. Hay una doctrina, mis hermanos, que se conoce como el humanismo. No sé si usted ha hablado acerca de esta doctrina, de esta filosofía llamada el humanismo. Ese sistema, mis hermanos, el humanismo, es un sistema de pensamiento que se centra única y exclusivamente en los seres humanos, nada más. Y el humanismo, mis hermanos, exalta la razón humana y le da un valor supremo al razonamiento humano. Para el humanismo, mis hermanos, no hay otro razonamiento mejor que el que de nosotros mismos tenemos, ¿verdad? El gran defecto del humanismo, mis hermanos, es que esta filosofía, como otras tantas, hacen a un lado a Dios. Y el humanismo defiende acertadamente, ¿verdad? Defiende la teoría de la evolución, el humanismo. También defiende la teoría, defiende la metafísica. El poder mental también defiende esta filosofía. Todo lo que surge de la mente humana, mis hermanos. El humanismo, todo lo que surge de la mente humana, el humanismo lo promueve. La psicología humanista declara que nuestra familia no necesita el modelo de Dios, que el matrimonio y los hijos, ellos tienen la libertad de escoger cualquier otra forma de vida que la sociedad decida aceptar. ¿Sí? Esto incluye desde luego, mis hermanos, el matrimonio entre homosexuales, entre lesbianas. La unión libre incluye todo esto, esa forma de vida, ¿verdad? El humanismo, mis hermanos, da la libertad de que una muchacha diga: yo quiero ser madre soltera. No me interesa o no me importa que mi hijo crezca sin padre, que no tenga padre. Yo quiero ser madre soltera. Eso permite, ¿verdad? El humanismo da la libertad a eso, mis hermanos, ese tipo de pensamientos. Y es así como surge la filosofía inmoral, que acepta la homosexualidad, que acepta el lesbianismo, modos de vivir pervertidos, mis hermanos, ¿verdad? Que han distorsionado el concepto bíblico de la familia, ¿sí? Este modo de vivir que para ellos resulta alegre y divertido, mis hermanos, la Biblia lo llama sodomía. ¿Ha escuchado hablar de esta palabra? Sodomía. Y estos estilos de vida atacan directamente el concepto bíblico del matrimonio, mis hermanos. El concepto bíblico de la familia. La inmoralidad, mis hermanos, está envenenando a nuestros hijos. Porque el mundo les dice, vea lo que les dice el mundo: si te sientes bien y te gusta lo que tú sientes, hazlo. ¿Sí? No pasa nada. Mientras no cause daño a nadie, todo está bien. Eso es lo que les dice este pensamiento. Y hoy en día es más marcado aún en la primaria. Si tú te sientes mujer, tú puedes, le dicen a un niño, ¿verdad? Tú puedes decir que eres mujer, no pasa nada. Fíjense, hoy en día ya está así, ¿sí? ¿Quieres probar? Le dicen, inténtalo. Si te gusta, hazlo. Hazlo un estilo de vida. Si no, busca lo que tú quieras. Eso es lo que hoy en día el mundo les está ofreciendo a nuestros hijos, mis hermanos, ya desde pequeños, ¿sí? Por eso hoy en día tenemos que tener mayor cuidado con ellos y de instruir a nuestros hijos conforme a los principios de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vamos a ver, mis hermanos, en la Biblia qué dice al respecto. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Vaya por favor a la carta a los Romanos, en el capítulo 1, verso 21. Romanos 1, 21. ¿Lo tiene? Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios. Es decir, ya no lo tomaron en cuenta a Dios, ni le dieron gracias. ¿Para qué? Si nosotros podemos por nosotros mismos, dice este pensamiento, ¿verdad? ¿Para qué le damos gracias a Dios? Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en sus pensamientos. Y ellos dijeron en sus pensamientos, ¿verdad? Somos lo máximo, ¿verdad? Se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, se llenó de tinieblas, se llenó de oscuridad. Y cuando alguien está en oscuridad, mis hermanos, pues no puede caminar con certeza, ¿verdad? No puede ver por dónde camina. A veces necesitamos, cuando llegas a tu casa, pues algunos ya conocen dónde están los apagadores. Pero cuando no los conoces y recién estás viviendo ahí, pues estás chocando con todos los muebles, ¿verdad? Hasta que no llegas a donde ves la luz. ¿Sí le ha pasado eso o no? Y es así, mis hermanos, como en la actualidad vemos en los seres humanos que han desechado a Dios. Hoy en día estamos viendo eso. La mayoría, las masas, la humanidad, los seres humanos están desechando a Dios, ¿sí? Vemos tinieblas en la mayoría, en este mundo. Está entenebrecido su corazón, mis hermanos, que no saben distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya no saben distinguir. Y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Le dicen que es malo, ¿verdad? Y hay una confusión por la oscuridad en la que viven, ¿sí? Y es ahí, mis hermanos, es de ahí, en esa mente oscura, llena de tinieblas, donde surgen todos los razonamientos que rigen la sociedad en el día de hoy. De ahí, de esa oscuridad, mis hermanos. Vea lo que dice el versículo 22. Profesando ser sabios, es decir, creyendo que sus pensamientos eran lo máximo, ¿verdad? Profesando ser sabios se hicieron, es decir, se volvieron necios, ¿verdad? Otras versiones dice, se volvieron torpes, torpes en sus decisiones y torpes en sus conductas. Vea el versículo 26, brínquese ahí. Dice, por esto Dios los entregó. Y esta frase, mis hermanos, entregar, significa que lo dejó, ¿verdad? Que los dejó, eso significa. Dios los entregó, es decir, los dejó. Y la idea, mis hermanos, es como cuando tú quieres ayudar a alguien, ¿no? Y le dices, oye, permítame, déjame te ayudo. Ves allí a la viejita bien cargada, ¿no? Con sus bolsas del mandado, sus frutas, sus verduras, y ahí va con sus bolsas, ¿verdad? ¿Sí han visto así gente? No, o sea, aquí todo el mundo llega rápido y los mete al carro, ¿no? Pero allá en México pues es muy común ver a las señoras que van al mercado, y como allá hay muchos mercaditos, ¿verdad? Y se surten y van bien cargadas las señoras. Y tú llegas y le dices, permítame, señora, déjeme ayudarle. No, yo puedo sola, te dicen, ¿verdad? Yo no necesito tu ayuda. O como me pasó a mí cuando, ya la perdoné, ¿eh? Como cuando me pasó a mí que llegué y, señora, déjeme orar por usted, cualquier necesidad que usted tenga. No, yo no tengo ninguna necesidad, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas, hermano? Cuando llegamos ahí, José Luis, que nos dijo esa viejita, ¿verdad? No, yo no tengo ninguna necesidad. Dije, ok, está bien, ¿no? Entonces, sabes que esta persona va directo al barranco, que va directo al desfiladero, y pues tú ya no puedes hacer nada porque ellos no quieren tu ayuda. Eso significa esto, los dejó, ¿verdad? Le dices, ok, está bien, ¿no quieres mi ayuda? Síguele batallando, ¿verdad? Está bien. Y ahí va la señora, que apenas puede, ¿no? Dice que los entregó ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Y luego enseguida describe estas pasiones vergonzosas. Y vea lo que dice ahí. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y la frase uso natural, esta frase, mis hermanos, en el griego tiene la implicación de relaciones sexuales. Esto implica esta frase. Yo le hago una pregunta a usted esta noche. ¿Cuál es el uso natural de la mujer en el sentido sexual? ¿Cuál? El hombre, así es, el hombre. Y dice que, ¿qué dice ahí? Cambiaron el uso natural por el que es contra
naturaleza. ¿A qué se refiere con contra naturaleza? ¿A qué se refiere con esto, mis hermanos? Es decir, que una mujer se enredó sexualmente con otra mujer. Y eso se denomina como lesbianismo, ¿verdad? Así se denomina. La palabra ciertamente no aparece en la Biblia. Esta palabra lesbianismo no aparece en la Biblia, porque fue un término, mis hermanos, que se acuñó siglos después. Pero la práctica ya está bien definida. Y la Biblia la cataloga como una pasión vergonzosa. Así lo estamos viendo ahí, ¿verdad? Y sigamos leyendo el versículo 27, vea lo que dice. Y de igual modo, también los hombres, no solamente las mujeres, sino también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, en su lujuria, unos con otros. Entiéndase, homosexualidad, mis hermanos. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Y pongan mucha atención, mis hermanos, a lo que la Biblia dice respecto a este tipo de relaciones. ¿Qué dice que es? Que son hechos vergonzosos. Lo está diciendo la palabra, ¿verdad? No es algo que yo estoy inventando, no es algo que a mí se me ocurrió. La palabra de Dios lo dice allí. Son hechos vergonzosos, ¿verdad? Dios es el que está diciendo, mis hermanos, y catalogando este tipo de prácticas como hechos vergonzosos, ¿sí? Y recibiendo, dice ahí, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. A ver, digan todos extravío. Esta palabra, mis hermanos, extravío, se traduce como desviación del uso natural. Y Dios lo cataloga como pasiones vergonzosas, ¿sí? Vea el versículo 28, por favor. Dice ahí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. Es decir, los abandonó, ¿verdad? A una mente reprobada. Es decir, que no pasaron el examen en sus razonamientos porque están en tinieblas. Mente reprobada. No pasaron. ¿Qué hace un reprobado? Pues, se queda ahí, ¿verdad? No pasa de año, ¿sí? Entonces, ellos se quedaron en sus razonamientos porque estaban en tinieblas, mis hermanos. Y sabe una cosa, al desechar a Dios, si tú desechas a Dios de tu vida, estás desechando toda la posibilidad de poder ver todas las cosas con claridad, ¿sí? Si tú desechas a Dios de tu vida, dejas de ver las cosas con claridad, así de sencillo. Entonces dice que Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces vemos, mis hermanos, un sinfín de prácticas que los seres humanos hemos decidido hacer. Y desgraciadamente, mis hermanos, son prácticas que al hacer a un lado a Dios y rechazar su instrucción, el ser humano cae en este tipo de prácticas. Y hoy lo estamos viendo con más auge, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cada día más se está rechazando a Dios, se está rechazando su palabra, se está dejando a Dios a un lado, ¿sí? Los gobiernos, mis hermanos, de muchos países han legislado, mis hermanos, ya con esto de la globalización hoy que está muy marcada, ¿verdad? La globalización y que el sistema de gobierno global y todo eso que está hoy sonado, pues hoy en día muchos de los países dependen unos de los otros. No sé si usted se ha fijado en eso. Y que las mismas leyes que se han legislado siguen un parámetro. Y hay países que ponen la vanguardia, ¿verdad? Y todos los demás le siguen a esos países. ¿Sí se ha fijado en eso? ¿Sí se ha fijado? Actualmente muchos de los países han legislado leyes, mis hermanos, que según ellos tienen el propósito de proteger a los niños de los abusos. Y eso está bien, ¿verdad? Porque también nosotros, mis hermanos, como cristianos, tampoco aprobamos que se abuse de un menor, ¿sí? Pero el problema está en lo siguiente, mis hermanos.
Aquí en los Estados Unidos, en esta nación, las leyes protegen los derechos de los niños. Y eso está bien, ¿sí o no? Eso está bien. El problema es, mis hermanos, que estas leyes le dan el derecho a los niños de llevar a la corte a sus padres, fíjese. ¿Sí o no? Les da el derecho a los niños a llevar a sus padres a la corte, cuando estos los disciplinan, ¿sí? Y ellos pueden argumentar que están siendo abusados. Ellos pueden argumentar que están siendo vituperados, que están siendo, sí, abusados, esa es la palabra. Por ejemplo, si un niño de 10 años que se quiere ir a una fiesta con sus compañeros del middle school, que está en el octavo, ¿verdad? No, en el séptimo, de 10 años va como en el séptimo, ¿verdad? Y lo invitan a una fiesta y el niño quiere ir a una fiesta. Y sus papás le dicen, hey, ¿a dónde vas? No, pues que voy a una fiesta. ¿Pero qué? ¿Quién te dejó ir o qué? ¿Te mandas solo o qué? No, pues yo quiero ir. A ver, ¿y a dónde vas? ¿Y con quién vas? Y te empiezan a decir con quién vas y todo. Y dices, ¿sabes qué? Esos amiguitos que tienes, o esos amiguitos con los que quieres ir, no te convienen, ¿verdad? Y le empiezas a decir a tu hijo que no. Y le dices, vete a tu cuarto. Y este niño se siente agredido, llama al 911 y le dice a la policía que está siendo agredido por sus padres. Llega la policía y se lleva al papá preso. Es lo que sucede. ¿Usted ha conocido casos así aquí en los Estados Unidos? ¿Sí? Eso sucede, mis hermanos, ¿sí? Y luego no solamente se lo llevan a la cárcel, se lo llevan a la corte. Y luego los niños tienen la posibilidad de divorciarse de sus padres, de separarse de ellos. Sí sabe, ¿verdad? De lo que estoy hablando. Aquí en esta nación, en esta nación. Y escuche, por otro lado, las mismas leyes permiten el aborto de estos niños, ¿sí? Y de estas adolescentes que quedan embarazadas. Es decir, que a los mismos niños a quienes se les defienden sus derechos, a esos mismos niños, mis hermanos, se convierten en asesinos de sus propios hijos. Fíjese. Ahora yo me pregunto, ¿acaso los bebés no tienen derecho de nacer? ¿Tienen derecho de nacer, sí o no? Mi conclusión es que todo esto, ese tipo de legislaciones, mis hermanos, es una locura, ¿sí o no? Y estamos hablando del país, como usted le quiera llamar, el país que hasta el momento sigue siendo el más poderoso del mundo, hasta el momento. ¿Sí? Estamos hablando de ese país que va a la vanguardia. ¿En qué país, mis hermanos? Yo le hago esa pregunta. ¿En qué país a los legisladores se le ocurre hacer leyes así? ¿A quién? O sea, a Estados Unidos, ¿no? Solo la única explicación y respuesta nos la da la misma Biblia. Su mente está entenebrecida. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Se fija? Mire, hay leyes que defienden el abuso de los animales. ¿Sí o no? Aquí en esta nación. Y si te ven entrenando a tu mascota con un periódico enrollado, usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? Así es como se entrena en algunos lados, así entrenas a tu cachorro, ¿no? Que si se hace pipí, ¿en dónde? Le das un periodicazo y le dices que tiene que ir allí. Y así aprenden, ¿sí o no? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Pero si te ve un vecino que te tiene mala idea hacer eso, llama otra vez al 911 y le dicen, ¿sabes qué? Tengo un vecino aquí a un lado que está abusando de un perrito. Lo está golpeando cuando realmente no lo estabas golpeando. Llega la policía y ¿qué te va a hacer? ¿Qué te hace la policía? A la cárcel, ¿sí o no? Sin investigar, sin saber. Hoy en día así es, así está. Todo esto, mis hermanos, te meten a la cárcel, ¿sí? Y esos mismos, mis hermanos, que legislan estas leyes que están a favor, que están a favor de los animales, también legislan esas leyes que están a favor del aborto. Qué incongruencia, ¿no lo cree? Fíjese, ¿alguien me puede explicar eso, mis hermanos? Pero por otro lado, están a favor de que la mujer tenga la libertad de escoger si le da vida al ser que trae en su vientre. Y eso, mis hermanos, es un ataque directo a las familias. Amén.
En la mayoría de los países europeos, mis hermanos, tienen leyes sobre la edad mínima para que una jovencita o un niño pueda tener relaciones sexuales. En serio, usted investíguelo. Si no me cree a mí, investíguelo por usted mismo, ¿sí? Ya en Europa, mis hermanos, ya en la mayoría de los países, como le decía, ya tienen leyes sobre la edad mínima para que una jovencita o un niño pueda tener relaciones sexuales sin que esto se considere como un delito o abuso de menores. Y le voy a dar unos ejemplos de lo que yo investigué. Mire, España es el país con el límite más bajo, 13 años. 13 años, mis hermanos. Si una niña de 13 años tiene relaciones sexuales con un adulto de 50 o de 60 años, no se considera un delito, porque a esta edad, según ellos, ellas ya deciden por sí mismas. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve eso? En España, Alemania, Italia, Portugal, Hungría, Bulgaria, Australia, Macedonia o Serbia la tienen establecida a los 14 años. Fíjese. Francia, Croacia, Polonia, Grecia, Rumania, Suecia o Dinamarca la sitúan a los 15 años. A los 15 años. Los 16 años, mis hermanos, es el tope establecido en países como Bélgica, Finlandia, Noruega, Luxemburgo y Reino Unido. Inglaterra, pues, y todos sus alrededores, ¿no? Y por último, mis hermanos, en Irlanda la edad de consentimiento está fijada en 17 años. Y ya pues en Malta y en Turquía a los 18 años, en esos países. Pero fíjese, qué tremendo están. Y sabe que esas leyes ya mero van a estar para acá. No lo dude, Dentro de poco esas leyes van a decir que niñas menores ya pueden ellas decidir, según ellos, con quién tener relaciones íntimas. Imagínese si usted viviera en cualquiera de estos países y usted tiene una hija de entre esas edades, usted no le puede decir absolutamente nada a su hija. Si ella anda con un hombre ya viejito, ¿verdad? Y casado, usted no le puede decir nada a su niña. El Estado ha invalidado en muchos países, mis hermanos, la responsabilidad que es de los padres de formar a los hijos. Y así están las cosas hoy en día. Sí sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Aquí en California, la edad mínima es a los 18. A los 18. Pero así como van las cosas, pues esto puede llegar a ser similar a Europa. Así como vamos avanzando, mis hermanos. Hoy en día en las escuelas enseñan a tus hijos sobre la masturbación. ¿Sí sabía eso? Ya hay libros, En los libros, en los textos de escuela, están enseñando a los hijos cómo masturbarse. ¿Usted ha hablado con sus hijos al respecto? Yo con mis hijos sí hablé en su debido tiempo. Yo hablé directamente. Es que muchos lo tenemos como un tabú. Nos da vergüenza tocar esos temas, mis hermanos, pero en otros lugares les van a enseñar y no les van a enseñar conforme a la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos. Por eso tenemos que instruir a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Por eso ese es el tema, mis hermanos. ¿Sí? Les están enseñando eso. También les están enseñando cómo tener sexo oral. En serio, Uno de los pastores nos mandó unas imágenes porque él trabaja en un distrito escolar aquí en California. Y nos mandó y dijo, miren, esto es lo que están hoy en día enseñando en las escuelas. Y están enseñando cómo tener sexo oral con imágenes, mis hermanos. Yo la verdad las vi y me impacté. Dije, no puede ser. ¿Cómo va a ser posible eso? Y los papás bien tranquilos, bien campantes viendo la televisión o el celular, ¿verdad? Y los hijos allá viendo todas las cosas que no deben de ver en su edad. Y eso ya está en las escuelas, como le decía, ¿verdad? También les dicen que ellos pueden escoger lo que ellos deseen ser. Si un niño quiere ser niña, tú puedes hacerlo, tú puedes escogerlo. Si una niña desea ser niño, le dicen, sí, está bien, tú puedes hacerlo, ¿sí?
Y eso es lo que están enseñando hoy en día. Pero cuidado si un padre dice algo, Y esto en las escuelas aquí en California, mis hermanos. Si un padre dice algo, así le va. ¿Sí o no? Y sabe una cosa, mis hermanos, la Biblia nos instruye a nosotros y nos da la responsabilidad de formar a nuestros hijos. Y aquí, mis hermanos, es donde surge el conflicto, ¿verdad? Es donde surgirá ese conflicto. Es el Estado, ¿verdad? Más bien no es el Estado quien nos da a nosotros la pauta para hacerlo, y menos en las cuestiones de fe, mis hermanos. Ellos no deciden por nosotros, nosotros decidimos por nuestros hijos, ¿sí o no? Porque la Constitución de los Estados Unidos, ¿cuántos saben esa la primera encomienda? ¿Sí la han leído? La primera encomienda de los Estados Unidos. Le invito que lea más, mis hermanos. Porque la Constitución de los Estados Unidos nos da la libertad de creencia y de expresión. ¿Sí o no? Eso nos dice la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos que aprender. Si estamos en este país, tenemos que aprender las leyes, mis hermanos, de este país, para que no nos agarren de sorpresa. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora, tenemos esa libertad de creencia y de expresión, pero por otro lado, te la quieren cortar. Esa libertad que tenemos, nos la quieren cortar. Con el supuesto que es libertad que merecen tener los niños. No, es que son sus derechos. Es que es la libertad que los niños quieren tener o deben tener. ¿Sí? Así que si usted un día encuentra a su hijo o hija viendo pornografía, no le va a poder decir nada. ¿Sí? Porque el niño tomará el teléfono y marcará al 911 y le dirá a la policía que se siente agredido porque sus papás le están prohibiendo ver eso, y se llevarán al papá a la cárcel. ¿Cómo ve eso? Así está hoy en día, Algunos políticos en California han sacado a Dios de las escuelas. Hubo un presidente aquí muy conocido que sacó a Dios de las escuelas. Usted sabe quién es, no necesito nombrarlo. Y fue hace 12 presidentes atrás, o sea, contando el actual. ¿Sí? Sacó a Dios de las escuelas. Qué tremendo. Su argumento es: nosotros vamos a reconocer los derechos sexuales de los niños y los vamos a apoyar. ¿Sí? No los vamos a sacar, ¿verdad? Solo porque Dios dice los derechos. No vamos a sacar eso que nosotros queremos o pensamos. No lo vamos a sacar de las escuelas solo porque Dios dice, pero así como burlándose, ¿verdad? No solo porque Dios dice. Saquen a Dios de esto y metan los derechos, dicen los que gobiernan este estado, ¿sí? Los que legislan este estado, y argumentan sobre los de human rights, ¿verdad? Los derechos humanos. El asunto es que ya estamos a la vuelta, mis hermanos, de la esquina con todo esto. Y todo esto, mis hermanos, está agrediendo a la familia. ¿Sí lo está viendo o no? Sacar a Dios de la formación de nuestros hijos, aquí es, mis hermanos, donde está el conflicto, ¿sí? El sacar a Dios de la formación de nuestros hijos. Aquí es donde se va a saber quién es quién. Aquí, mis hermanos, ¿sí? Porque o obedecemos a las leyes de los hombres o obedecemos a las leyes de Dios. Aquí se va a saber quién es quién. Y ese tipo de leyes, mis hermanos, no están por encima de la ley de Dios para los que somos creyentes, por supuesto, ¿verdad? Porque creo que aquí somos todos creyentes, ¿sí o no? Y la Biblia, mis hermanos, no se contradice. Por un lado, establece que debemos de someternos a nuestras autoridades para que vivamos quieta y reposadamente, ¿verdad? Eso dicen las escrituras. Pero también nos enseña que si esas autoridades violentan los principios de Dios, no estamos obligados a someternos. ¿Sí o no? Eso dice la Biblia. Y le doy un ejemplo. El faraón, mis hermanos, hizo un decreto, ¿sí lo recuerda? Que cuando nacieran los varones hijos de las hebreas, las parteras que las atendían a estas mujeres
Debían matar a esos niños. Pero ¿qué cree? Las parteras no se sometieron. Y fue así que Moisés pudo perseverar, o más bien preservar la vida, ¿verdad? De esa manera. Cuando Herodes dio un decreto que todos los niños nacidos de 2 años hacia abajo fueran asesinados, José y María tuvieron que huir también, ¿verdad? Ellos dijeron: no vamos a permitir eso. El problema es, mis hermanos, que cuando se vengan todas estas cosas que ya se están viniendo, no todos los creyentes, o los que nos decimos ser creyentes, tendrán las fuerzas y los arrestos para enfrentar este tipo de situaciones, mis hermanos. Este es un tipo de persecución, si no lo está usted viendo. Este es un tipo de persecución. Es más, ya está la persecución, mis hermanos. ¿Sí? O, por ejemplo, un caso muy sonado últimamente. ¿Qué es lo que está pasando en la empresa de entretenimiento más famosa para los niños? Que su insignia mayor es el ratón amistoso. Usted sabe. ¿Sí están enterados de lo que está ahorita, el pleito que traen legal esa empresa de entretenimiento con las autoridades, con algunas autoridades? Sí, a ver, levante su mano quien sabe de esto. Híjole, hermanos, me preocupa. Me preocupa que no estén enterados, hermanos. Debemos de informarnos más. Es por nuestros hijos, es por nuestra familia. Tenemos que estar informados, mis hermanos. Yo le voy a recomendar que escuche o vea el video de este joven, es cubano, es un youtuber, y su página se llama ¿Qué dice la Biblia? Le voy a recomendar que lo vea o lo escuche, ¿sí? Y el título de ese tema que él está tratando sobre esto se llama Protege a tus hijos de este peligroso proyecto, ¿sí? Véalo, infórmese, mis hermanos. Esté más informado. De verdad se lo digo. Hay otro youtuber muy bueno, es salvadoreño él, se llama Pablo Rosales. ¿Cuántos de aquí lo conocen a Pablo Rosales? Él, ese joven, bueno, ya es como de mi edad, ¿no? Sí, joven. Él da mucha información con respecto a esto. Y ha tenido muchos problemas porque a cada rato le cierran su canal. Y vuelve a abrir otro y le vuelven a cerrar y vuelve a abrir otro. Él está luchando, mis hermanos, para que todos los creyentes estemos informados sobre lo que está pasando alrededor de nuestros hijos, de nuestra familia. No tenemos que echar a saco roto todo esto, mis hermanos. Por eso debemos de instruir a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? En algunos países, mis hermanos, por ejemplo, si yo como pastor o tú como pastor o quien sea pastor, tocas estos temas que están aquí en la Biblia, y si otra persona se siente agredido con la palabra que estás exponiendo, él también se queja con las autoridades, llega la policía y te meten a la cárcel, por estar hablando temas de odio, por estar hablando temas de intolerancia, porque ya está legislado, mis hermanos. Fíjense, en Inglaterra y en Canadá eso sucede. Si tú vas a la calle a evangelizar y comienzas a hablar del evangelio, y si alguien por ahí pasa y se siente agredido, le llama a una autoridad y le dice: hey, me siento agredido por lo que está diciendo. Llega la policía sin investigar y te esposan y te llevan a la cárcel. En Inglaterra y en Canadá. Y aquí no tarda, mis hermanos. Aquí no tarda. Fíjense qué tremendo, ¿verdad? Y hace años, mis hermanos, todo esto que estamos viendo, bueno, que me gustaría que vieran, me gustaría que estuvieran más informados. Todo esto, mis hermanos, ya se veía venir, ¿sí? Ya se veía venir. Una vez alguien muy sabio, que no era profeta, ¿verdad? Que ya murió este hombre, ¿verdad? Un hombre de Dios, un varón de Dios. Que este hombre tenía mucho discernimiento. Y él dijo un día, hace como más de 40 años yo creo, él dijo esto: uno de los peores enemigos del cristianismo
de la iglesia y de los cristianos va a ser la Comisión de los Derechos Humanos. Eso dijo este varón hace 40 años, mis hermanos. Y los que estaban a su alrededor no le creían. ¿Cómo va a creer, hermano? Eso es imposible. Los derechos humanos están siendo creados pues para cuidarnos, para que nuestros derechos no sean violentados. Y algunos se reían y les dijo: ay, les falta mucho discernimiento, hermanitos, les decía, ¿verdad? Y hoy en día, mis hermanos, lo estamos palpando. Todo el mundo, luego lo primero que dicen: no, mis derechos, ¿sí o no? Todo el mundo argumenta que sus derechos. Ya hasta los delincuentes tienen derechos, mis hermanos. Ya los delincuentes tienen derechos, ¿verdad? Y esta, mis hermanos, es una de las interrogantes, ¿sí? Porque los delincuentes quedan impunes, porque no puedes violar sus derechos humanos. Pero no con todos es igual. Sí sabía eso, ¿verdad? Pero la pregunta aquí importante es, y ponga atención, aquí la pregunta importante es: ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Dormirnos, mis hermanos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a sacar a Dios de formar a nuestros hijos? Mire, ¿cuántos conocen a Hillary Clinton? Es bien famosa, ¿verdad? Hillary Clinton. En uno de sus discursos dijo esta mujer que los padres no son los más adecuados para educar a sus hijos o a los hijos, sino el Estado. Eso dijo ella. De verdad. Yo me metí a ver su biografía y dije: wow, qué cosas tremendas, ¿no? Eso sí, una mujer inteligente, bien estudiada, bien preparada, pero bien con el razonamiento bien entenebrecido, mis hermanos. De verdad. Ella dijo esto, que los padres no son los más adecuados para educar a los hijos, sino el Estado. Por otro lado, mis hermanos, Dios dice que nosotros los padres somos los responsables de formarlos. Nosotros los padres. Y le vuelvo a preguntar: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer a un lado a Dios en la formación de nuestros hijos? Yo creo, mis hermanos, que es lo peor que podamos o que podríamos hacer, ¿sí? De hacer a un lado a Dios. Eso es lo peor. Y hoy en día muchas familias han hecho a un lado a Dios. Por eso, mis hermanos, con tristeza lo digo, esta nación está en decadencia. El auge que tenía esta nación era porque tenían a Dios como primer lugar. Y hoy han desechado a Dios, lo han hecho a un lado. Y hemos visto hoy en día, hoy se cataloga al actual presidente como el presidente más débil de toda la historia. ¿Pero usted cree que es por el presidente? Es Dios quien pone y quita. Es Dios, mis hermanos. Pensaron que esto iba a perdurar. Los imperios no duran para siempre, mis hermanos. Esto no va a durar, pero que el Señor tenga misericordia. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer, mis hermanos? En medio de todo esto, que ya estoy preparando una serie, ahora que termine la de los hechos, sobre esto de los últimos tiempos, mis hermanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Vayamos por favor a Deuteronomio 6:4. Y no se aparte de ahí de Deuteronomio, porque vamos a estar viendo, ese es nuestro texto que estamos estudiando. Vamos entonces a Deuteronomio 6:4 para escudriñar, mis hermanos. ¿Lo tiene? Deuteronomio 6:4. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ciertamente, mis hermanos, esta palabra es para Israel como nación, ¿verdad? Porque ahí dice, como pueblo judío, es para ellos.
Pero la Biblia en el Nuevo Testamento, mis hermanos, dice que nosotros somos el Israel de Dios. ¿Sí o no? Así que este principio es para nosotros también. Amén. Versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás con una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y escuchen bien, mis amados hermanos, este solo pasaje nos proporciona, mis hermanos, la ruta que debemos de seguir como padres en la formación de nuestros hijos. ¿Sí? Porque aquí en primer lugar, mis hermanos, tenemos que aprender, ¿verdad? Que está primero, en primera instrucción, ¿cuál es? Que está en el versículo 5. La primera instrucción, ¿cuál es? La que debemos de aprender, ¿cuál es? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y aquí parte todo, mis hermanos, de amar al Señor, ¿sí? De todo tu corazón, es decir, de lo más profundo del ser humano. De toda tu alma, es decir, que involucra todos tus pensamientos, ajustándolos a los pensamientos de Dios. Con todas tus fuerzas, es decir, involucra la fuerza física que se requiere en la formación de nuestros hijos, porque se requiere esfuerzo físico, se requiere esfuerzo de tiempo, esfuerzo intelectual, mental, espiritual y físico para instruir a nuestros hijos. ¿Sí o no? Sí. Y hacer cumplir este mandamiento, mis hermanos, es una respuesta de adoración a Dios y de amarlo con todo el corazón. Amén. Y aquí es donde muchos se van a desbaratar, mis hermanos, porque al no amar a Dios sobre todas las cosas, van a ceder muy fácil, van a ser dominados y doblados muy fácilmente, mis hermanos, por las presiones de este mundo. ¿Sí? Por eso es que si tú y yo queremos salir airosos de esos conflictos, mis hermanos, que se están viviendo cada vez más claros y agresivos contra la familia y contra nuestros hijos, la solución es amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, mis hermanos? Porque ahí radica la fuerza que vamos a tener para enfrentar todas estas cosas, mis hermanos. Amén. Jesús dijo que este es el primero y más grande de los mandamientos. Jesús dijo esto. Vaya por favor, dejando un apartado en Deuteronomio, vaya por favor a Mateo capítulo 22, verso 37, por favor. Mateo 22, verso 37. ¿Lo tiene? Dice ahí: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y este mandamiento, mis hermanos, grande significa que no debe de haber nada a lo cual nosotros amemos más que a Dios. Pero también, mis hermanos, involucra que no debe de haber nadie a quien nosotros amemos más que a Dios. Nada ni nadie que amemos más que a Dios. Amén. Y Jesús lo dijo así, mis hermanos, en Mateo. Ahí está en Mateo. Ahora vaya al capítulo 10, versículo 37. Jesús lo dijo así también ahí en Mateo 10:37. Nada más dele hacia atrás unas cuantas páginas. ¿Lo tiene? Dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Pastor, ¿no se estará contradiciendo? Algunos podrán preguntarse, ¿verdad?
Pero no, mis hermanos, porque no dice que no ames a tu padre o a tu madre, ¿verdad que no dice eso? No dice, no ames a tu padre y a tu madre, no dice eso, mis hermanos. Dice que el que ama a padre o a madre más que a mí, es decir, que tienes a tu madre y a tu padre en el lugar que le corresponde a Dios, ¿sí? Le digo que esto suele suceder, que a veces tenemos a nuestros padres en el lugar que le corresponde a Dios, ¿sí? El Señor, mis hermanos, el Señor Jesús, no está tratando de romper los vínculos familiares. Lo que está tratando es que nosotros entendamos, mis hermanos, que hay un orden en nuestra prioridad. Hay un orden. Estamos hablando de orden. Porque nuestro Dios misericordioso, mis hermanos, clemente y piadoso, merece toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Él merece todo el poder, el reconocimiento, toda la adoración y toda la obediencia. Amén. Porque es un Dios de amor, aunque muchos no lo entiendan. Por amor es que Él mandó a su Hijo para rescatarnos y de esa manera, ¿verdad? Podamos vivir, que podamos nosotros dejar nuestra vana manera de vivir. Por eso Dios mandó a su Hijo. Y es aquí donde se demuestra si verdaderamente hemos entendido este mandamiento, mis hermanos, aquí, de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el versículo 37 de Mateo 10 continúa diciendo, el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y otra vez les reitero lo mismo, mis hermanos. No está el Señor tratando de romper los vínculos en la familia. Porque pues Él formó a la familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Él la formó y Él habló de la familia también. Lo que está diciendo es el orden de prioridades del amor, ¿sí? Y el orden de Dios, de las prioridades es Dios, es el esposo, la esposa, los hijos, y para los hijos es los padres, ¿verdad? En ese orden, etcétera, etcétera, ¿verdad? Después los familiares y los amigos y así ya, ¿no? Podríamos mencionar ese orden. Pero primero es Dios y luego los padres, la esposa, el esposo, los padres, los hijos, ¿sí? Y hay lenguajes, mis hermanos, que nosotros usamos que son exclusivos para Dios, ¿sí? Y es muy común escuchar a padres diciendo, ay, es que mis hijos son mi adoración, ¿sí? Escuchamos muy común decir eso a los padres. Y déjenle explico, esa es una palabra única y exclusiva para Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque adoración significa postrarse, adoración significa rendirse, ¿verdad? Eso significa adoración. Entonces el significado, mis hermanos, implica que si tú dices, mis hijos son mi adoración, o mi esposo o mi esposa es mi adoración, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo es que yo me postro ante mis hijos, yo me postro ante mi esposo, yo me postro ante mi esposa. Cuando dices esa palabra de adoración, porque ese es el significado. Yo le hago una pregunta, ¿usted se postra ante ellos? No, ¿verdad que no? No. ¿Y hace usted lo que su hijo le dice? ¿Cuántos padres hacen aquí lo que su hijo les dice? Eso es lo que significa adoración, mis hermanos, sujeción, rendición a Dios. Y la obediencia, mis hermanos, es uno de los rasgos más altos de la adoración. La obediencia es uno de los rasgos más altos de adoración a Dios. Por eso ese lenguaje, mis hermanos, de adorar es exclusivo para Dios y para nadie más. ¿Quedó claro esto, mis hermanos? El énfasis, mis hermanos, es que no debe de haber nada ni nadie a quien nosotros amemos más que a Dios. Amén. Jesús dijo, si me amas, ¿qué dijo Jesús? Guarda mis mandamientos.
No, no es lo que dijo el psicólogo, no es lo que dijo el filósofo. Por eso Jesús dijo, ustedes van a guardar mis mandamientos. Yo le hago una pregunta, ¿cuántos aman a Jesús? Pues entonces guarda sus mandamientos. ¿Sí? Todos los que dijeron amén deben de guardar sus mandamientos. ¿Sí? Todo esto, mis hermanos, nos lleva al segundo punto de nuestro tema, al segundo lugar de lo que estamos aprendiendo, que tiene que ver con aprender el lugar que debe tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Tenemos que aprender eso. Vayamos una vez más a Deuteronomio, capítulo 6, verso 6. Y aquí Dios nos establece el lugar que debe de tener su palabra. Amén. Deuteronomio 6, 6. ¿Lo tiene? Dice ahí, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y en el Nuevo Testamento habla más profundo y dice, no lo busque, yo se lo leo, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Eso dice Colosenses 3:16. Pero en el Salmo 119, mis hermanos, deje un apartado allí en Deuteronomio 6 y vaya, busque ese Salmo 119. Ahí este salmo nos muestra la preeminencia que debe de tener la palabra de Dios en la vida de todo cristiano, En este caso, en la vida de todos nosotros como padres y de los que algún día serán padres también. Entonces, este salmo nos enseña la preeminencia que debe de tener la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Vaya por favor al Salmo 119, versículo 1 y lo vamos a leer todo. Ay, ¿qué dijo, verdad? 119, verso 1 dice, bienaventurados los perfectos de camino. Esto significa los que caminan en rectitud, ¿sí? Los que andan en la ley de Jehová. Versículo 2 dice, bienaventurados, es decir, dichosos, felices, los que guardan, los que obedecen sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 5, mis hermanos. Y ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y aquí, mis hermanos, ordenados, esta palabra ordenados, la idea es disponerse, ¿sí? Está diciendo, yo quiero disponer mis caminos y guardar tus mandamientos y guardar tu palabra. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y así nos sigue describiendo todas las bendiciones, todo lo que vamos adquiriendo cuando obedecemos la palabra. Vea el versículo 6, dice, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y dice la Biblia, mis hermanos, en Proverbios, que vergüenza de la madre y del padre es el niño consentido, ¿verdad? Eso dice Proverbios. ¿Cuántos de nosotros como padres o cuántos de nosotros que somos padres nos hemos sentido avergonzados por la conducta de nuestros hijos? ¿Ninguno? Pero no con un, ¿verdad? Pero que con un dedo, ¿verdad? Los tocamos o los dejamos. O sea, no queremos ponerles ni un dedo y los dejamos que pataleen, que hagan sus berrinches y que te abofeteen y que te den hasta puntapiés. Yo he visto niños así, Vas en las plazas y ves y dices, ay, a este niño le falta sabiduría, ¿verdad? Y unos se quedan así, ¿cómo sabiduría? Ay, ve aquí en la palabra, dice que la vara y la corrección. ¿Qué hace la vara y la corrección? Dan sabiduría. Ya ve, lea la palabra más, hermano. La vara y la corrección dan sabiduría. Por eso cuando usted escuche decir a este niño le falta sabiduría, es decir que le falta vara, ¿sí? Entonces ahí están, ¿verdad? Los niños y luego le dicen a sus papás, eres una tonta, así de chiquitos, ¿sí o no? Wow. Y la mamá todavía le dice, ay, hijo, ¿verdad? Pero si ahorita no lo corriges, mamá, papá, a tu hijo que está chiquito,
Cuando esté grande, te puedes lamentar, mi hermano, ¿verdad? Y no podrás argumentar. No podrás argumentarle a Dios, no podrás decir, ay Señor, ¿por qué permites esto? No podrás decir nada. ¿Por qué? Porque no enseñaste, porque no instruiste a tu hijo desde pequeño, ¿verdad? Como esa madre, fíjese, yo leí una noticia que una madre estaba exclamando y estaba triste y angustiada, ¿verdad? Porque le habían matado a su hijo. Y esa madre exclamó y le gritaba al Señor, ¿verdad? ¿Por qué, Dios mío, mataron a mi hijo? ¿Por qué permitiste que mi hijo lo mataran si solo salió a robar como todos los días? Es en serio, ¿eh? Es en serio. No sé si usted supo esa noticia. Algunos sí la supieron. Y tú te quedas así como, o sea, pues andaba haciendo cosas malas, pues tenía que terminar en lo malo, ¿sí o no? Y esa señora estaba exclamando así. Si solamente salió a robar como todos los días, pues tarde que temprano le iba a tocar, ¿verdad? Algo. ¿No supieron esa noticia? Entonces, no podemos argumentar eso, mis hermanos, delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros provocamos esa actitud en nuestros hijos, ¿sí? Por eso dice aquí el salmista en el versículo 6: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Versículo 9, mis hermanos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, los jóvenes, levanten su mano, todos los jóvenes. Todos, muy bien. Los que no quieran, también es para ustedes. Ve el versículo 9. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Ahora, ¿cómo un joven puede ser capaz en medio de la sociedad en la que vive caminar con integridad, con inteligencia, con prudencia? ¿Cómo, mis hermanos? ¿Dónde están esos jóvenes? A ver, jóvenes, por fe también digan, hermano, amén. ¿Cómo David, mis hermanos, siendo un jovencito, pudo caminar con integridad? ¿Cómo Daniel pudo mantenerse en integridad estando cautivo? ¿Cómo, mis hermanos? Porque pues ellos eran jóvenes, ¿sí o no? Y la respuesta la da el mismo versículo 9. ¿Qué dice ahí? Con guardar tu palabra. Con guardar tu palabra. Pero a fin de que un joven la guarde, se le tiene que enseñar desde pequeño, desde niño. Porque dice la palabra, instruye a tu hijo en su camino, y cuando fuere grande no se apartará de él. Muchos de nosotros, mis hermanos, no tuvimos esa bendición de que nuestros padres hayan conocido al Señor, y mucho menos la palabra de Dios, y nos criaron a la buena de Dios, ¿verdad? Como dicen por ahí, a la ahí se va. Y ahora que con los, yo le hago una pregunta, ahora, ¿qué con los matrimonios cristianos que tuvieron hijos y nacieron en el evangelio, como dicen algunos, ¿verdad? ¿Les estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos? ¿Les estamos enseñando? ¿Los estamos instruyendo en el amor, la disciplina y amonestación del Señor? No oí amén, pero bueno. ¿Cómo ellos, mis hermanos, van a tener esa fuerza para enfrentarse en la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Cuando se empiecen a burlar de él y le digan que Dios no existe. ¿Cómo ellos se van a enfrentar ante eso? Y el maestro de filosofía y el maestro de física y el maestro de ciencias comience a burlarse y comience a decir un montón de cosas de tu hijo. ¿Cómo el muchacho va a enfrentarse ante esa situación, mis hermanos? ¿Cómo? Si usted no estudia la Biblia, si usted no estudia la palabra, no la conoce, ¿verdad? ¿Cómo? Vea hasta dónde es la responsabilidad de nosotros, mis hermanos. Cuando los niños preguntan, tenemos que saberles responder a sus preguntas, porque hoy en día los niños son bien preguntones. Yo tengo un hijo que es bien preguntón y tengo a veces que saber qué responderle, y cuando no tengo la respuesta, pues tengo que investigar, ¿verdad? Y ahí es donde está el desafío, mis hermanos. Si inviertes, ¿verdad?, más tiempo, si invirtiéramos más tiempo en estudiar la palabra que en ver los celulares, que en ver las telenovelas de Telemundo, ¿verdad?,
esas telenovelas que están re buenas, hermanos, telenovelas turcas, ¿verdad? ¿No? Y se quedan ahí clavados, que es pura basura realmente. Pero si dedicáramos más tiempo o invirtiéramos más tiempo en estudiar la palabra de Dios, créanme mis hermanos, yo les aseguro que otra cosa serían las familias. Otra cosa serían las familias. El asunto es que nos descuidamos y después, mis hermanos, estamos llorando por habernos descuidado. Y luego empezamos a decir, ay, es que ya no sé qué hacer con este adolescente. Si de niño yo lo veía que cantaba las alabanzas. Mira, hasta cerraba sus ojitos cuando cantaban. ¿Sí? Yo lo veía y adoraba al Señor. Hasta yo de verlo me hacía llorar, dicen, ¿verdad? Pero ahora lloras, mi hermano, mi hermana, porque no le corregiste los berrinches, no le enseñabas principios y creció y se le manifestó lo que él es, su naturaleza pecaminosa. Y actualmente no saben qué hacer con sus hijos, ¿verdad? Perdieron el control, perdieron el dominio. Y es bien difícil, mis hermanos. Y muchos de ustedes están sufriendo y están desesperados. Y en ocasiones hasta se desaniman, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Sabe qué hacer? Pídale perdón a Dios, ¿verdad? Pidámosle perdón a Dios. Yo estoy convencido, mis hermanos, que su gracia es suficiente para que le ayude a aguantar. Y en ese aguante paciente, Dios le va a ir dando, ¿verdad?, la sabiduría para conquistar el corazón de su muchacho. Amén. Versículo 10 del Salmo 119. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y vea cómo le pide al Señor, ¿verdad? No lo permitas, le dice. Si ves que me estoy desviando, estórbame. Versículo 11 dice, y en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y notemos, mis hermanos, que el salmista está reconociendo que él guarda la palabra de Dios. Nos libra, ¿verdad? Que el que guarda la palabra de Dios nos libra de muchas cosas que nos hacen llorar cuando guardamos, cuando obedecemos la palabra de Dios, ¿verdad? Versículo 15 dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Es decir, dice el salmista, los miraré, los observaré. Y aquí está el camino de la verdad, de la mentira. Aquí está el camino de la integridad. Aquí está el camino del robo, de la sabiduría. Y los voy a considerar, los voy a comparar y voy a tomar la mejor decisión. Pero ¿cómo van a tener ese elemento si no hay palabra en ellos, mis hermanos? Y ahí está nuestra responsabilidad. Amén. Versículo 16, mis hermanos, dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y es obvio, mis hermanos, que abre mis ojos, que está diciendo aquí el salmista, es algo metafórico, ¿sí? Abre mis ojos espirituales para poder ver las riquezas que hay en Cristo Jesús. Para poder ver la inagotable sabiduría que Dios tiene y está a mi disposición cuando yo la busco en Él y en su palabra. Eso es lo que está diciendo. A veces podemos decir, Señor, no sé qué hacer con esta situación. Pues ahí está el tesoro inagotable, mis hermanos, de la multiforme sabiduría de Dios. El tesoro inagotable de las riquezas inescrutables de Cristo. Y que cuando te echas un clavado allí, ¿verdad?, en el Señor, y que comienzas a nadar, más bien a estudiar, empiezas a estudiar su palabra y descubres sus promesas y luego dices, oh, wow, ¿no? Quiero ver yo también esas maravillas, ¿sí? Versículo 33, mis hermanos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento. Y esa es otra cosa que hace la palabra, ¿verdad? Y guardaré tu ley, dice. Dame entendimiento. El entendimiento es otra cosa que da la palabra. Y la cumpliré, dice, de todo corazón. Versículo 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Es decir, cuando veas que me estoy desviando hacia las cosas del mundo y de la carne,
Señor, haz algo para que mi corazón se incline hacia ti y hacia tu palabra. Versículo 44 dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Recuerdan el dicho que Jesús dijo? Conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Les hará libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado que nos arrastraba, ¿verdad? Y éramos siervos de él, del pecado. Pero ahora, mis hermanos, en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora, mis hermanos, el pecado no se enseñorea más de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha dado una nueva naturaleza y nos ha dado su palabra para poder resistir como Jesús resistió al enemigo. Y cuando dijo él, escrito está, Jesús venció. ¿Sí o no? Jesús tuvo que usar, mis hermanos, la palabra, y sin duda también José y María se la enseñaron a Jesús, la palabra. Déjalo por seguro, ¿eh? Y nosotros tenemos que enseñar también a nuestros hijos la palabra. Versículos 56, mis hermanos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? ¿Cuántos? Y aquí está el secreto, mis hermanos. Corrige a tu hijo, entre tanto hay esperanza, para que un día no sea demasiado tarde, ¿sí? Llámale la atención, mis hermanos. Versículo 66 dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Versículo 69 dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, es decir, ataques de otros, ¿verdad? De gente mala. Mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Porque se sabe, mis hermanos, que al guardar sus mandamientos, ahí es donde podemos estar firmes, ¿sí? Versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, que Dios tuvo que tratar con él y lo disciplinó y lo quebrantó, y dijo, el salmista dijo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Es decir, aprender, ¿verdad? Es decir, que los aprendes porque los aprendes, ¿verdad? ¿Cuántos pasamos de repente por el quebrantamiento, por la humillación, ¿verdad? Y así es como aprendemos, de verdad. Versículo 98, mis hermanos: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Y eso significa, mis hermanos, que Dios a través de su palabra nos puede hacer más sabios, ¿sí o no? Porque la guerra se tiene que hacer con sabiduría, mis hermanos. Y el Señor nos dice cómo, ¿sí? Si te maldicen, no respondas con maldición. ¿Cómo tenemos que responder si nos maldicen? Con bendición, ¿verdad? Si llega tu hijo con el ojo morado de la escuela y tú le preguntas: ¿qué te pasó, hijo? No, es que en la escuela me hacen bullying. No se deje, mi hijo, desquítese. ¿Eso le vamos a enseñar a nuestros hijos? Tenemos que decir: ¿sabes qué, hijo? Mira, ve con la maestra y cuéntale lo que te está pasando, ¿va? Cuéntale. No, pero es que no me hace caso. Tú insiste, y si no te hace caso, dímelo, yo voy y hablo con ella. Pero no le enseñamos la venganza, mis hermanos, ¿sí? ¿Qué le vamos a aconsejar, mis hermanos, a nuestros hijos si llega con alguien con un caso de bullying? ¿Qué le vamos a aconsejar a nuestros hijos? ¿Que no se deje? No, ¿verdad? Y finalmente dice el versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en tercer lugar y último, mis hermanos, aprendemos que son los padres los responsables de educar a sus hijos. Y esto está ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 7. Vaya por favor rápidamente. Ya casi estamos por terminar, mis hermanos. Deuteronomio 6, versículo 7. En tercer lugar, aprendemos que son los padres, que somos los padres, los responsables de educar a nuestros hijos. ¿Ya lo tiene? Versículo 7. Y le repetirás a tus hijos. ¿A quién le está hablando aquí la palabra?
A los padres, así es. Y hablarás de ellos, de ellas, perdón, de estas palabras, estando en tu casa, es decir, ¿verdad? Se entiende que en el hogar, ¿verdad? Estando en tu hogar. Y andando por el camino, ¿qué vas a hacer? Repetirás, ¿verdad? Mira esta palabra, repetirás. Dice la pedagogía, los que estudian la pedagogía, ellos aseguran que los niños aprenden por medio de o en base a repeticiones. ¿Sí sabían eso los que son maestros aquí? Y constantemente se les está repitiendo desde el kinder, ¿verdad? Lo que tienen que aprender. Y el apóstol Pablo decía: yo no dejaré de repetirles las mismas cosas, de enseñarles una y otra vez los caminos del Señor. Y hay gente que dice: ay, otra vez eso, otra vez lo mismo. Pero ni siquiera has hecho lo de la semana pasada, ni siquiera has hecho lo de la serie pasada. Y luego dices: ay, otra vez, eso ya lo oí. No, pues obedece entonces. No nomás seas oidor, sea hacedor de la palabra. Amén. Y así como Dios constantemente nos está diciendo, repitiendo y reprendiendo, dice ahí: repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Sabes qué? Mira, tienes el control en la mano, ¿verdad? ¿Quién tiene el control? Yo. Apaga la tele, apaga la televisión, deja tu celular. Se dice que los niños en promedio pasan de 28 a 30 horas a la semana pegados frente al televisor. Un niño promedio, ¿sí? Pídanle a Dios sabiduría, mis hermanos, para estar con ellos, hablándoles, ilustrándolos y contándoles historias, ¿verdad? Y no solo ahí, andando en el camino, mientras los llevas a la escuela, tienes que hablarles, instruirles de la palabra de Dios. Y luego dice: al acostarte, ¿verdad? Ahí te corrucas con ellos, con tus hijos, y les cuentas una historia de Jesús, un principio de la Biblia, que hable de la integridad, de la verdad, que hable del respeto. Y también cuando te levantes, dice ahí, ¿verdad? Y esto significa, y va de la mano con lo que Pablo dijo a Timoteo: predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Versículo 8 de Deuteronomio, mis hermanos, dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estos dos versículos, mis hermanos, es metafórico, ¿eh? No vas a llenar tu casa de puros papelitos, ¿verdad? De post-its ahí con versículos. No se trata de eso, mis hermanos. Pero sí puedes poner, por ejemplo, algún texto bíblico, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi casa, en nuestra casa, su casa, tenemos en la sala un texto bíblico. ¿Cuántos lo han visto? Aquí algunos ya lo han visto. Que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿verdad? Así grande, para que no se nos olvide lo que vamos a hacer, ¿verdad? Podemos hacer eso, mis hermanos, poner un texto o en el baño a lo mejor un cuadrito que diga, ¿no? Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Cosas así, ¿no? De poner algo que podamos estar recordando la palabra. Y ya para concluir, mis hermanos, según estos versículos, a nosotros como padres se nos encargó la responsabilidad de enseñarles la palabra, ¿sí? Y hay dos errores, mis hermanos, que cometemos los padres. Primer error: creer que los maestros de la escuela dominical son los encargados de formar a nuestros hijos en las cosas espirituales. Ese es un error muy común que los padres caen en las iglesias, que piensan que los maestros de la escuela, ¿verdad?, son los encargados de instruir, de enseñar a nuestros hijos conforme a los caminos de Dios. ¿Y sabe qué? Ese es un error, mis hermanos. Lo único que hacen los maestros de esta iglesia es a reforzar lo que en sus casas ya les enseñaron, ¿sí? Es en casa, mis hermanos, donde tenemos que instruir a nuestros hijos, y aquí se da el refuerzo. ¿Sí o no, maestros que están aquí? Porque hay otros que están allá ahorita, ¿verdad?, dando clase. Pero es cierto o no, ¿verdad? Luego a veces hay, yo no digo que sea el caso aquí, pero luego hay padres que reclaman a los maestros: no, mi hijo es así porque usted no le enseña. Ah, caray. O sea que ahora ya los maestros tienen que enseñarle a sus hijos de cómo comportarse. Eso es en casa, ¿no, mis hermanos? ¿Sí o no? Pero es nuestra responsabilidad, ¿verdad?, enseñarles la palabra, ¿verdad?
El punto número 2, el error número 2, mis hermanos, es creer que por meter a nuestros hijos en escuelas cristianas se van a formar como cristianos. Eso es un error, mis hermanos. No porque yo entre a una cochera, a un garage, voy a ser auto, ¿verdad que no? No porque usted venga a la iglesia, usted va a ser cristiano. No porque nuestros hijos vayan a una escuela cristiana, van a ser cristianos. No, mis hermanos, porque las escuelas están dedicadas a la enseñanza de las matemáticas, de la biología, de la geografía, de la física, ¿verdad? A eso están dedicadas y no tanto a las cuestiones espirituales, mis hermanos. Lo único que hacen las escuelas cristianas es orar al principio y ya con eso. De verdad se los digo, y se llaman cristianas ya nada más por eso. Pero la escuela cristiana, mis hermanos, no está formada, no está para formar a nuestros hijos. Nosotros como padres somos responsables de formarlos. Amén, mis hermanos. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Padre, Señor misericordioso, bendito Padre, bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos instruyes y nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a formar a nuestros hijos para ti. Danos sabiduría, que tu palabra abunde en nuestro corazón para poder dirigir a nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza, Señor, que podamos nosotros tomar esa responsabilidad que tenemos delante de ti, delante de nuestras familias, porque al final de cuentas nosotros como padres te vamos a dar cuenta de nuestros hijos. Que podamos, Señor, hacer a un lado esas cosas que estorban, como el celular, la televisión, otras actividades que nos desenfocan de la tarea principal, que es la de instruir a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a formar a nuestros hijos para ti. Danos sabiduría, que tu palabra abunde en nuestro corazón para poder dirigir a nuestros hijos. En el nombre de Jesucristo, estamos muy agradecidos contigo. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Despídanse unos a otros. Nos vemos el domingo, si Dios lo permite. Que pase una feliz noche, mis hermanos. Dios los bendiga.